hay mucho que hacer. ¿Cuáles son los principales desafíos, David, que enfrenta el español en su competencia con otras lenguas globales como el inglés o el chino o también el francés que acabas de mencionar tú? El principal desafío que encuentro yo, y mi enfoque ya sabes que es principalmente político, económico y estratégico y sociolingüístico también, Ujú, es el económico. El económico. Y es triste decirlo, porque no obedecen aquí lo que es el atractivo de la lengua, ni muchas veces el acervo cultural que tienen cada una de estas lenguas a las espaldas, sino muchas veces la potencia económica que hay detrás de los países donde se hablan estas lenguas, donde la tienen como lengua oficial, ¿no? Entonces, para bien o para mal, el inglés es la lengua oficial de Estados Unidos, que todavía pasa por ser, aunque está haciendo todos los esfuerzos por dejar de ser la primera potencia mundial. ujú, eh, y el chino pasa lo mismo. Hace unos años no tenía casi protagonismo en la escena internacional el chino. Y es una cosa que desde que ha abierto un poco su comercio internacional y ha copado muchos de los espacios que antes tenía Estados Unidos y otras grandes potencias, ha crecido el interés por aprender chino. Y de hecho, ahora tiene más aprendices de chino que de español en el mundo, ¿no? Y este es un dato que hay que valorar en su justa medida, ¿no? claro. ¿Por qué? Pues porque tiene unas industrias tremendamente potentes que están compitiendo a primer nivel en pie de igualdad con las industrias estadounidenses y europeas de alta tecnología, de vanguardia, ¿no? Entonces, esto hay que hacérselo mirar en el mundo hispanohablante, porque realmente el poder económico se centra fundamentalmente del español en Europa, un Ujú, poquito en México, pero en realidad es en Europa, España, eh, México y después el resto de los países hispanohablantes necesitan despegar económicamente, pero no acaban de hacerlo. Llevamos como 20, 30, 40 años diciendo que va a haber un despegue y cuando empiezan a asomar, de repente vuelven a caer porque hay procesos institucionales que muchos países parecen incapaces de revertir, ¿no? ujú. Tenemos el caso de Argentina, que ha subido económicamente, llegó a ser muchísimo más rico que España y cayó. Chile, que parece remontar, pero de repente baja también. México parece que poco a poco va, pero necesita resolver muchos problemas todavía sociales candentes, como son la violencia institucional, la violencia social que hay en las calles y problemas también de salud democrática que todavía no se han conseguido solventar para, de cara al exterior, crecer económicamente, ¿no? Entonces, bueno, son factores extralingüísticos que desgraciadamente lastran el avance del español que podría ser muchísimo mejor del que ya es bastante bueno, ¿no? Sí, muy interesante. Y en el libro de Pan Hispano, ¿no? Es que tú hablas del papel de la inteligencia artificial y herramientas, ¿no? Como ChatGPT o en la evolución del español. ¿Cómo crees que estas tecnologías impactarán la enseñanza y el uso del idioma? El chat GPT solo es un ejemplo entre muchos más, ¿no? Como Meta AI y todo eso. Así que cuéntanos un poco sobre este impacto, David. Bueno, hablar de inteligencia artificial a estas alturas, ya yo según abro la boca siento que ya estoy envejeciendo, ¿no? Porque Ujú, cualquier cosa que digas se queda obsoleta al día siguiente. Entonces, bueno, siempre con las debidas prevenciones, pero sí que hay un mar de fondo que hoy estamos hablando y mañana habrá otra herramienta o ChatGPT habrá mejorado sus funcionalidades y nos quedaremos totalmente perplejos, ¿no? ujú, Esto es así, así de rápido, ¿no? Lo que sí, el mar de fondo que yo sí que he identificado y que creo que está afectando a todas las lenguas, no solo al español, es que se- vamos a asistir a un proceso de recesión en el aprendizaje de lenguas. ujú, Uno de los factores de aprendizaje de lenguas que teníamos en el pasado era poder comunicarnos con otras personas, ujú, poder prosperar en el ámbito laboral, ujú, tenerlo como un activo, ¿no? Pero ese sector de utilización de la lengua en realidad no es el más mayoritario, ¿no? Para cuestiones comunicativas del día a día, que no necesitamos interaccionar con una persona, sino simplemente escribirle un correo, me ujú, refiero presencialmente a escribirle un correo o redactar un informe, ChatGPT cubre el expediente perfectamente.
En ujú. español e inglés, desde luego, lo hace mejor que muchos traductores que yo conozco, e incluso yo he trabajado como traductor y a veces me siento superado por ChatGPT y esto es muy humillante, por supuesto, Sí. pero hay que reconocerlo, ¿no? Esto quiere decir que mucha gente no considera un requisito indispensable aprender Ujú, español para ponerlo en su currículum. De hecho, hay mucha gente que ya no pone que sabe ciertos idiomas en el currículum, ¿no? Que es sintomático. mm, Antes era una cosa que se ponía en primer lugar, ujú, bilingüe de inglés, bilingüe español, no sé qué, para que te contrataran y ahora ya se pone en la tercera, cuarta, quinta línea muchas veces mm, lo de los idiomas, ¿no? Y esto es, quiere decir que el valor instrumental de los idiomas no es el mismo que era hace unos años, se ha reducido significativamente. Y esto mmm, es una mala noticia para el aprendizaje de lenguas, pero no tanto para el español. El que más va a sufrir va a ser el inglés, porque ha sido la lengua que todo el mundo ha querido aprender por defecto. Sin embargo, aquellas lenguas con una demografía nativa tan potente como el español, que hay que recordar que la demografía nativa del español es mayor que la del inglés. mm, El sí. inglés casi todo el mundo lo sabe como segunda lengua, lo ha adquirido de alguna manera, ¿no? Ujú, Quizás el español recupere su atractivo como atractivo cultural, ¿no? Voy a aprenderlo para acceder a una cultura, para poder relacionarme si voy a algún país, alguno de los numerosos países donde se habla el español, ¿no? Hay prácticamente un continente, un subcontinente entero se habla el español, Centroamérica y América del Sur, ¿no? Entonces, este tipo de cosas quizás sigan siendo un atractivo en el futuro, pero lo que es la labor comunicativa, simplemente de solucionar un chat GPT, un WhatsApp, una conversación de correo y de estas cosas, creo que la gente no va a dedicar las horas suficientes que requieren el dominio de un idioma para el aprendizaje óptimo de un idioma, se las dedicará a otra cosa, ¿no? Si no lo necesita para relacionarse con alguien en ujú, ese momento presencialmente, ¿no? ujú, Es una opinión y es una apuesta al futuro, ¿no? Y hay ujú, otras formas en las que la inteligencia artificial puede, puede influir, ¿no? Yo ujú, hablo en Panhispania, yo no sé si era una de las preguntas que tenías preparadas o no, de cómo está influyendo en el aspecto normativo de la lengua, ¿no? ujú, Porque por ejemplo, instituciones como la Real Academia, que son hasta ahora las que han regulado el uso correcto del lenguaje, incluso el Instituto Cervantes haciendo instrumentos de política lingüística tradicionales como son metodologías para ujú, aprender el español, ujú, estandarizadas, que a lo mejor las publica el Instituto Cervantes y después las replican otros centros de educación más o menos de forma parecida, o lo que es la certificación. Ese tipo de instrumentos o diccionarios, parte de la Real Academia, o manuales de estilo, son instrumentos de política lingüística que tradicionalmente han sido muy fuertes, pero que están cayendo un poco en desgracia ahora mismo. ¿Por qué? Porque mientras tú y yo estamos hablando en YouTube, ujú, hay un montón de servidores que están analizando nuestra conversación y eso lo sabemos porque en cuanto apaguemos el ordenador nos llegará un mensaje de aprende español con no sé qué, o sea, nos tienen monitorizados totalmente, ¿no? Entonces, eso quiere decir que están analizando nuestro uso social de la lengua, lingüístico, y y esos datos lingüísticos son muchísimo más amplios que cualquier corpus que pueda tener la Real Academia y el Instituto Cervantes a la hora de tomar decisiones de política lingüística. Y de hecho, cuando tú le preguntas a ChatGPT, te está produciendo una lengua en español, que es un compendio de todas esas conversaciones, de la multitud de oídos que tienen estos algoritmos ujú, y que está compendiando lo que él entiende que es el español. Y eso educa a los que le escuchamos a ChatGPT y usamos ChatGPT. Entonces tiene un poder normativo tremendo que eclipsa, desde mi punto de vista, y hace sombra a cualquier institución normativa tradicional como pueda ser una Real Academia de la Lengua Española. ujú.